Bienvenidos a una nueva entrega de la materia de Administración de Unidades de Información y Servicios del Instituto Superior de Formación Técnica número 182. Hoy vamos a empezar con un pequeño repaso. Si ustedes se acuerdan, en la primera clase habíamos hablado de las funciones administrativas que según Fayol eran planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar. Y habíamos dado una somera definición de cada una de ellas. Hoy vamos a entrar en una de estas funciones, que es la función de planear. Como definición, vamos a decir que la planeación consiste en la formulación del estado futuro deseado para una organización. Este futuro deseado es lo que se denomina horizonte prospectivo. Y tenemos que ver que con base a este debemos planear distintos cursos de acción para alcanzar nuestros objetivos propuestos. ¿Por qué distintos cursos de acción? Porque quizás nosotros tenemos un objetivo y para ese objetivo nosotros podemos tener distintos caminos, ¿no?, para llegar a ese objetivo. Pero además de tener distintos caminos para llegar a mi objetivo, puede ser que yo encuentre distintos problemas en ese camino. Bien, eso es lo que yo voy a tener que planificar. A ver, no planificar los problemas, sino que planear y pensar cuáles van a ser esos problemas que yo me puedo encontrar en el camino. La perspectiva parte de un concepto, y este concepto es que el futuro no existe. Entonces se puede concebir como una realidad múltiple que depende solamente de la acción del hombre. Depende de cómo lleve a cabo este camino para llegar al objetivo, si que llegue a mi objetivo antes o que llegue a mi objetivo de una forma o de otra, o que me encuentre mayor cantidad de problemas o no. La perspectiva entonces busca identificar todos estos escenarios futuros más probables y deseables hacia los cuales se dirige la organización. Analiza este futuro, se para en este futuro, ve cuál es ese futuro más deseable y mira para atrás, viendo cuáles son todos los caminos posibles para llegar a ese futuro y cuáles son o podrían llegar a ser los problemas que yo me puedo encontrar en el camino para llegar a ese futuro deseado. Bien, ¿cuál es la importancia de la planeación? La primera es que propicia el desarrollo de la organización y la empresa. ¿Cómo? Reduciendo al máximo todos los riesgos. Porque cualquier riesgo que yo encuentre en esta organización va a ser un riesgo que yo ya tenía previsto. Y también maximiza el aprovechamiento de los recursos y del tiempo. ¿Sí? Si yo no tengo que, apenas aparece un problema, empezar a buscar las soluciones, sino que yo ya había previsto ese problema y había previsto una solución para ese problema, el tiempo va a minimizarse. Hay distintos principios de la planeación. Bien, uno es la flexibilidad, es decir, la adaptación al cambio. Siempre que nosotros hacemos un proyecto, este proyecto tiene que ser flexible, tiene que adaptarse a un cambio. ¿Por qué? Porque puede ser que entre todas las cosas yo no haya previsto algo y haya tenido que cambiarlo. O que lo haya previsto en un tiempo distinto y haya pensado que, por ejemplo, pedir un presupuesto me lleva una semana cuando en realidad me puede llevar 2 semanas o 3 semanas. Otra es la racionalidad. Las decisiones tienen que darse a partir de la lógica y de la razón. La unidad. Cada una de las partes de esta planeación tienen que llevar a una meta común. Y yo siempre les voy a decir algo que lo voy a repetir y lo voy a repetir. Cuando hacemos una planeación, hacemos un objetivo, visualicen ese objetivo. Esto que están haciendo, ¿a qué parte de mi objetivo me lleva? ¿Para qué sirve? ¿Sí?
Siempre tenemos que tener en claro nuestros objetivos, por eso es una de las primeras cosas que ponemos, mi objetivo. Y todo lo demás va a ser pensando en mi objetivo. Compromiso de cada una de las partes que lleva cada una de las acciones para llegar a ese objetivo en común. Como si fueran una gran maquinaria que tienen un objetivo, ¿sí? Precisión, que tiene que ser exacto, o lo más exacto posible. Esa exactitud, ¿cómo lo hacemos? A través de la racionalidad, ¿sí? De pensar con lógica y con razón. Y por último, la factibilidad. Tiene que ser realista, tiene que ser un plan que pueda llevarse a cabo. Bien, hay distintos tipos de planeaciones. La planeación estratégica, táctica, operativa, normativa. Estas son las más fáciles de encontrar, ¿no? O de llevar a cabo. La planeación estratégica es una planeación a largo plazo que llevan adelante los directivos o los más altos niveles de la organización. En ella se analizan cómo los factores externos e internos impactan en los objetivos establecidos. Vamos a hablar más adelante de esta planeación. La planeación táctica son los planes que se diseñan para hacer frente a una crisis, por ejemplo. Y por eso se vinculan con decisiones en general a corto plazo y que responden al plan estratégico. Hay, por ejemplo, planeaciones de un solo uso que responden a un problema específico y no se vuelven a utilizar. Planeaciones operativas. En este plan se aborda la forma en que la organización va a organizar, valga la redundancia, los recursos para la resolución de un conflicto y de conflictos que pueden suceder varias veces, ¿sí? O de actividades o acciones que necesitan hacerse varias veces, como por ejemplo un presupuesto. Todos los años vamos a hacer un presupuesto. Todos los años se va a hacer la planificación para ese presupuesto, que va a tener cosas de los presupuestos anteriores y otras cosas modificadas. Bien, en este plan se asignan los proyectos para cada área, los pasos a seguir y los plazos de cada uno. Y está a cargo del área operativa de la empresa. Entonces, si yo tengo un jefe, mi jefe máximo, el jefe máximo de la empresa, no va a hacer planes operativos, sino que va a hacer planes estratégicos. Los niveles medios van a hacer entonces sí planes operativos, ¿sí? Que van a ser llevados a cabo por los niveles más bajos de la empresa. Con respecto a las planeaciones normativas, consiste en un conjunto de reglas que regulan el funcionamiento de la organización, ¿sí? Por ejemplo, jornadas laborales, horarios de descanso, vacaciones, etc. Bien, fíjense acá que les estamos hablando, ¿sí? de los distintos niveles en donde se hacen los distintos planes. Entonces, la planificación estratégica va a estar en el nivel estratégico o más alto de la empresa y va a ir para toda la organización, ¿sí? La táctica es una planificación funcional, por ejemplo, en los departamentos de una empresa. Luego vienen las divisiones de la empresa. Fíjense que esta es la base, acá están los trabajadores, ¿no? Acá se hace entonces la planeación operativa, que es en este nivel operativo. Pero vamos a las etapas de la planeación estratégica. Primero vamos a tener que establecer la misión y la visión de nuestra empresa. Vayámoslo al punto de vista de de una biblioteca, de una unidad de información. Nosotros
queremos comenzar a hacer una unidad de información, empezamos a trabajar en una unidad de información y tenemos que ver cuál es la misión y la visión de nuestra unidad de información. Puede ser, siempre la misión es más, ahora vamos a hablar de la misión y la visión, pero la misión es a lo que quiere llegar nuestra empresa, en cambio la visión es es aquello en lo que la empresa desea llegar, pero es más utópica. Bien, esta misión y visión la establece el más alto cargo jerárquico. Bien, luego vamos a hacer un análisis del entorno. Este análisis del entorno va a ser un macro y micro análisis. Es decir, vamos a analizar toda la comunidad y la comunidad más pequeña que nos circunda. Y vamos a hacer un diagnóstico propio o un autodiagnóstico. Esto todo se hace a través de una matriz que se llama matriz FODA y habla de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Con respecto a la formulación, vamos a hacer un marco de referencia o fundamentación. Luego vamos a trazar nuestros objetivos, aquellos que yo les dije que vamos a tener que tener muy claros. Puede haber objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales engloban a los específicos. Y los recursos que yo voy a necesitar para llevar a cabo este plan. Con respecto a la programación, voy a ver qué actividades, estrategias y cronograma voy a utilizar. Y por último, en la ejecución, voy a hacer una puesta en marcha, coordinación, evaluación y retroalimentación. Vamos a ver cada una de estas etapas o parte de cada una de estas etapas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en la planificación estratégica, y esto es lo que divide, lo que separa bien la planificación estratégica de la operativa, este establecimiento de la misión y visión, ¿sí? Bien, la misión es decir hacia dónde queremos llevar nuestra empresa o nuestra unidad de información. ¿Qué queremos ser? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Sí? La misión es el propósito de la existencia de la empresa. ¿Cuál es la razón de ser y qué es lo que justifica esta razón de ser? ¿Sí? Otra de las cosas que yo les había hablado, y voy a volver un poquitito atrás, ¿sí? Vimos misión y visión, pero ahora necesitamos ver el análisis del entorno. ¿Cómo se va a hacer este análisis del entorno? Este análisis del entorno se va a hacer a través de una matriz FODA. La matriz FODA, como yo les decía, tiene que ver con las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de nuestra empresa. Fortalezas y oportunidades y amenazas tienen que ver con el ámbito externo. Fortalezas y debilidades tienen que ver con el ámbito interno. Las fortalezas entonces son los elementos externos que van a permitir sustentar la ejecución de mi plan. Son aquellos aspectos en los que es posible observar los niveles óptimos de desempeño. Entonces, si yo tengo una biblioteca muy bien equipada, con un sector de referencia muy bien establecido, con una colección completa, ese puede llegar a ser una fortaleza dentro de mi biblioteca, ¿sí? La debilidad son aquellos elementos internos en donde se presentan áreas con niveles insatisfactorios, ¿sí?
Por ejemplo, si no tengo la cantidad suficiente de catalogadores, ¿sí? O mi colección es débil en ciencias sociales y cada vez que alguien viene a pedir algo en ciencias sociales, de ciencias sociales no lo encuentra. Bien. Oportunidades son aquellos elementos externos que pueden influir positivamente en el éxito de mi empresa o de mi biblioteca. Una oportunidad puede ser que yo tenga muchas escuelas alrededor con las cuales trabajar, o otra biblioteca con la cual pueda formar una red o un acuerdo para préstamo, por ejemplo. Y eso hace que mi colección sea mucho más nutrida para ofrecerle a mis usuarios. Con respecto a las amenazas, son elementos externos también que pueden influir negativamente en el éxito de mi negocio. Por ejemplo, que mi biblioteca se encuentre en una calle de tierra o que no lleguen servicios de transporte. Bien, estas fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas se van a unir para formar distintos tipos de estrategias. Hay estrategias que utilizan las fortalezas para maximizar las oportunidades, ¿sí? O utilizan las fortalezas para minimizar amenazas, ¿sí? Entonces yo voy a tener que ver qué tipo de fortalezas yo puedo llegar a construir. ¿Qué tipo de oportunidades puedo llegar a tomar para mejorar, por ejemplo, mis fortalezas o para transformar en fortalezas mis debilidades? Con respecto a los objetivos estratégicos son aquellos fines o metas desarrolladas a nivel estratégico o jerárquico. Podría decirse que los objetivos son los que determinan realmente la estrategia organizacional, ¿sí? Se basan estos objetivos en la misión y la visión de la empresa y en los valores de la organización. Los objetivos estratégicos deben ser principalmente claros, coherentes, medibles y alcanzables. Un objetivo debe ser medible. Bien, y acá una pequeña síntesis de cómo pueden llegar ustedes a formular objetivos. Esta fórmula, verbo, sustantivo, adjetivo, y este sustantivo es entre comillas, ¿no? Porque a veces es una construcción sustantiva, no un sustantivo. Con esta construcción ustedes van a poder llegar a objetivos estratégicos que puedan realmente llevarse a cabo. Verbo, sustantivo, construcción adjetiva y adjetivo o construcción adjetiva. Fíjense acá como ejemplos. Tienen ejemplos de objetivos. Incrementar la recaudación de fondos en eventos para, por ejemplo, comprar material bibliográfico. Aumentar los fondos documentales digitales para, por ejemplo, servir a mi usuario. Impulsar donaciones anuales para, por ejemplo, comprar una computadora y servir mejor a los usuarios. Con respecto a la evaluación, evaluar es el resultado de nuestras decisiones y acciones, ¿sí? No es una acción de confrontación, sino que es un proceso. Evaluar implica comparar lo que nosotros planeamos con los resultados reales obtenidos. Hay 4 tipos de evaluaciones. Existe una evaluación diagnóstica que se realiza al principio de cada una de las planificaciones que yo voy a hacer. Es cuando yo voy a evaluar lo que tengo, cuál es mi piso para poder llevar a cabo todas mis actividades. Luego hay una evaluación formativa. Esa evaluación formativa la voy a llevar en el día a día mientras estoy llevando a cabo mi plan, y esta evaluación permite que yo vaya corrigiendo los cursos de acción.
Luego hay una evaluación final, que es cuando yo termino, es decir, llego a mi objetivo general, y ahí deseo hacer una evaluación para ver si llegué como quería llegar, en el tiempo que quería llegar. Miro un poco para atrás y me fijo si las decisiones que fueron tomadas estuvieron bien tomadas. Y hay otra evaluación que algunos autores solamente la toman, que es la evaluación diferida. Es aquella que, pasado un tiempo después de terminado mi proyecto, yo vuelvo a evaluar para ver si continúa a través del tiempo el éxito de esta planificación. Muchas veces pasa que nosotros hacemos una planificación, llevamos a cabo un proyecto, por ejemplo, un proyecto de formación de usuarios, en donde nosotros formamos a nuestros usuarios, le enseñamos cómo utilizar la computadora, cómo utilizar bases de datos, cómo hacemos una alfabetización digital. Pero después nuestros usuarios no vuelven a utilizarla, y pasado un año de esta alfabetización digital, nuestros usuarios vuelven a estar no en cero, pero casi en cero, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a evaluar cuánto formó parte del conocimiento, ¿no? del usuario, y cuánto quedó en la nada. Esta es a lo que se refiere la evaluación diferida. En cuanto a administración, nosotros podemos decir que nosotros hacemos un proyecto, por ejemplo, operativo para hacer una rampa, y este proyecto operativo nos lleva un tiempo, terminamos nuestro proyecto, evaluamos nuestra rampa, nos parece que está perfecta, pero a medida que empieza a utilizarse, esa rampa sufre un deterioro, o nos damos cuenta que no es tan sencilla utilizarla. Para esto sirve nuestra evaluación diferida. Vamos a la planificación operativa. Nosotros estamos hablando de la planificación, excepto el ejemplo, estábamos hablando de la planificación estratégica. Recuerden que yo les decía que la misión y la visión siempre tenía que ver con la planificación estratégica. La operativa se ocupa básicamente en el qué hacer y cómo hacerlo. Se refiere de manera específica a tareas operacionales, ¿sí? Se orienta a la maximización y optimización de recursos, y el plan operativo se limita a una sola parte de la organización. Es decir, si nosotros tenemos una organización que está dividida en varias partes, por ejemplo, recursos humanos, por ejemplo, área de procesos técnicos, y área de tesorería, ¿sí? Cada una va a tener sus distintos planes operativos. No va a ser el mismo el plan que lleve el departamento de procesos técnicos con la catalogación o entrada y salida de material que el de recursos humanos, que lo que tiene que hacer es saber cómo pagarles a los distintos empleados de la empresa. Además, los planes se van a clasificar en planes a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. También los objetivos se pueden clasificar en a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Los planes a corto plazo suelen ser planes de un año, ¿sí? Esto es debido a que coincide el periodo fiscal de las empresas. Un plan a corto plazo puede ser, por ejemplo, presupuesto. Cada año la empresa planifica un presupuesto, utiliza la planificación del presupuesto anterior y se fija si lo llevó bien a cabo, si no lo llevó bien, si necesita más, si necesita menos, y lleva a cabo su planificación. A mediano plazo es un plan que oscila entre 3 y 7 años. Estas divisiones no son divisiones tajantes, ¿sí? Bien, entonces el plan a mediano plazo oscila entre 3 y 7 años, depende siempre de la característica de la empresa y del el entorno.
El plan a largo plazo ya son entre 10 y 20 años, ¿sí? Y los planes a largo plazo en general son planes llevados a cabo por el más alto nivel de la empresa. En general, no siempre, pero en general, son planes estratégicos. Bien. Vamos a ver la diferencia entre el estratégico, el táctico y el operacional, que son en los que más se llevan a cabo más normalmente. Fíjense en el tiempo, el estratégico siempre es un plan a largo plazo, el táctico puede ser a mediano o corto plazo y el operacional en general es a corto, pero también puede haber operacionales a mediano y corto plazo. En el nivel, el estratégico es el más alto nivel de la organización. El táctico es directivo en un estrato medio de la organización, por ejemplo, a nivel de departamentos. Y el operacional u operativo es en el nivel más bajo de la empresa. Fíjense en las etapas son muy similares. La mayor diferencia está en esta misión y visión. ¿Sí? Misión y visión. Van a tener objetivos, estrategias, ¿sí? Va a haber un presupuesto, ¿sí? Va a haber procedimientos y pronósticos a lo cual yo quiero llegar. Es importante que ustedes piensen que, de acuerdo al autor que tomen, cada una de estas partes va a ser distinta. La que sí va a existir siempre en el plan estratégico va a estar la misión y visión. Sí van a existir los objetivos. En todos va a haber objetivos. Bien. En todo va a haber presupuestos. Bien. En todos va a haber actividades que yo voy a tener que hacer. ¿Sí? Acá denominados políticas. ¿Sí? Y también va a haber un cronograma de tiempo. ¿Bien? Bueno, esto es todo por ahora. Nos vamos a mantener en contacto en el foro para empezar a hacer un pequeño trabajo de planificación. Les dejamos la bibliografía para que cualquier duda que ustedes tengan puedan consultarla y recuerden que también estamos a través de la mensajería interna o a través del foro de dudas. Nos vemos.